por ahí alguna fuerza para poder alabar al Señor. Alabe al Señor, vamos. Dígale al Señor qué grande y qué bueno ha sido en su vida. ¿Y con qué podemos pagarle al Señor si no es con nuestra adoración? ¿Con qué podemos pagarle al Señor si no es con nuestra adoración? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es nuestra adoración, es la que mueve los cielos a favor nuestro. Es nuestra adoración la que provoca que esa bendición descienda. Gracias, Padre, aleluya. Es la manera que tenemos para pagarle a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es la manera de agradecerle. Es la manera de poder decirle a Dios, Dios, cuán maravilloso y grande ha sido. Por eso te alabo, por eso te adoro, por eso te glorifico, Cristo, mi Rey y Salvador. Porque has sido bueno, has sido grande, has sido poderoso en mi vida. Aleluya, santo y poderoso nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Agradecemos de su misericordia. Gloria a Qué Dios. bueno, qué presencia más hermosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense, Gloria hermano, que el Espíritu Santo toma tiempo para estar con nosotros. Aleluya. Gracias, Eso es Señor. una cosa grande y poderosa. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. por eso nosotros estamos agradecidos. Amén. Me gustaría Gracias, compartir Señor. Aleluya. con ustedes, Aleluya. puede sentarse en este momento, ya mismo iremos a las Escrituras. Gloria a Dios. Pero me gustaría en esta mañana hablar sobre la gratitud. Gloria a Dios. Ese don hermoso de la gratitud. Y es que, según el diccionario, la gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer. Y es a corresponderle de alguna manera. Gloria a Dios. Usted agradece a una persona que ha hecho cosas en su vida positivas, que lo ha ayudado en algún momento, que le ha dado una palabra de aliento, le ha dado un sabio consejo, quizás lo ha ayudado en una tarea, ya sea de construcción, de mecánica o etcétera, o simplemente ha estado con usted siempre ahí. Ahora, esa es la definición que nos da el diccionario. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la gratitud? Y es que en la Biblia podemos encontrar que la gratitud se define como una actitud de reconocimiento y aprecio por las bendiciones de Dios. Aleluya. Tanto en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Porque Dios trabaja en las dos áreas. Gloria. En lo material y en lo espiritual. Y en la mayoría de los casos, hermanos, por añadir un poquito más, a veces cuando Dios arregla nuestra vida espiritual, lo material también se endereza. Es una respuesta a la bondad y gracia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Expresa acciones y palabras de gratitud. Porque de nosotros sale esa gratitud hacia Él. Porque ha sido bueno en nuestra vida, por lo que ha dado, por lo que está dando. Y aún nosotros vamos más allá, porque la fe nos lleva a agradecer por lo que no hemos visto. Aleluya. Aleluya. Entonces, luego de poder estudiar o analizar sobre la gratitud, me gustaría traer un episodio que está en la Biblia que precisamente hace alusión en la gratitud. Y me gustaría que fueran conmigo al Evangelio según San Lucas. Aleluya. El Evangelio según San Lucas, Gloria al que vive. capítulo 17, versículo 12 al 19. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Santo es Dios. el Señor. Santo. Gracias. Santo.
Santo es Dios. Lucas 17, Gloria a Dios. versículos 12 al 19. Ay, aleluya. Amén. Gloria. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Leemos la poderosa palabra del Padre. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo dice: Amén. Amén. yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole Gracias. y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, mi Dios. Padre, Dios Todopoderoso, Te bendecimos, gracias, mi Dios Cristo, mi Padre. Rey y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, mi Dios Padre Santo y bueno. Tu palabra Gracias, que Señor cura, Jesús, Padre, que paz. porque hoy, Eres tú, Espíritu Señor, en Santo medio de tu Dios, iglesia. nos vas a hablar sobre la gratitud, mi Dios Padre nuestro. Enseña, Padre Dios Todopoderoso, cuál es el verdadero efecto en la vida de nosotros cuando somos personas realmente agradecidos, Señor Padre Dios Todopoderoso. Y ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, poder seguir dándote gracias, poder seguir dándote la gloria, mi Dios Padre nuestro, porque tuyo para siempre será mi Cristo, mi Rey y mi Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse en esta hora. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En este escrito encontramos a Jesús en camino a Jerusalén. Y Jesucristo iba recorriendo los pueblos y aldeas enseñando a las personas. Tan solamente no iba enseñando, sino Jesucristo, además de enseñar, iba sanando a todas esas personas por cada aldea y región que él visitaba. Pero precisamente hablando de este momento, su camino por la región lo llevó a través de la frontera entre Samaria y Galilea. Y Samaria y Galilea, esta frontera específicamente, era una región que tenía una historia compleja de tensión y conflictos entre judíos y samaritanos. Esa frontera no estaba muy bien el ambiente en esa frontera. Se vivía una continua tensión entre estos dos pueblos, el pueblo de Samaria y el pueblo judío. Los samaritanos eran vistos con desprecio por los judíos debido a sus diferencias religiosas y étnicas también. La región de Samaria y Galilea era un lugar de paso obligado para muchos judíos que viajaban a Jerusalén, y muchos de ellos, hermanos, trataban de evitar pasar por ese lugar, por esos conflictos, y no tan solamente los conflictos, sino que había una hostilidad extrema en esa área, ya que ese constante roce, ese constante conflicto, esa constante
guerra entre ambos bandos traía una hostilidad en esa región, en esa frontera. Y yo no sé, hermano, yo no sé si usted ha vivido en esto, en algunos barrios en mi isla, en Puerto Rico, no sé aquí en Estados Unidos, porque verdad, en el área donde Dios me ha permitido vivir, gloria a Dios, los únicos conflictos que he oído a veces son con los raccoons y los gatos y a veces los conejos. Pero en Puerto Rico, mientras vivía allá, habían regiones, hermano, habían pueblos, habían lugares donde usted pasaba por ese lugar y usted notaba la hostilidad entre bandos, ya sea de familias o a veces del bajo mundo. Es difícil pasar por un lugar de esto, porque usted no se siente bien, usted siente la opresión, porque en muchos de estos lugares, hermano, acá entre usted y yo, quien domina son las huestes del enemigo. Así es. Porque es quienes traen disensión, es el que constantemente está bombardeando el cerebro del ser humano para que esté en contra de aquel otro. Pero lamentablemente, hermano, si usted quería llegar a Jerusalén, usted tenía obligatoriamente que pasar por este lugar. No porque fuera la única ruta, sino era la única ruta más cercana, ¿verdad? Para usted poder llegar más rápida. Y tenía que exponerse a esta hostilidad, a este conflicto. Un conflicto, hermanos, que mire, todavía hoy por hoy se vive. No se ha acabado ese conflicto. Pero ese es otro tema. Vamos a seguir en esta época de la historia. Santo Dios. Y fíjense, me gusta porque el hecho de que Jesús estuviera pasando por esta región implicaba una señal de su enfoque inclusivo y su misión de alcanzar a todos sin importar su origen étnico o social o cultural. Jesucristo, no por ser una zona hostil, por ser una zona difícil, Jesucristo no hizo excepción de vamos a no pasar por ahí, vamos a orar al Padre para que baje una nube, para que yo me pueda montar en ella y pueda cruzar por encima por los aires y llegar a Jerusalén. No, Jesucristo decidió también pasar por ese lugar aún sabiendo lo que en ese lugar se vivía. Pero con esta acción Jesucristo estaba llevando un claro mensaje, y era que Él no hacía distinción de personas. En el reino de Dios no hay inclusión de personas. El reino de Dios está expuesto para que todo aquel que Él crea sea ¿qué? Salvo. Aleluya. Jesucristo decidió pasar también por este lugar. Quizás no lo dice la Escritura en este momento. A lo mejor como Jesucristo lo acompañaban, ¿verdad? Además de sus discípulos, muchas personas. Quizás en ese momento había otro Pedro que le dijo: Jesucristo, usted va a pasar por ahí. Mire que ahí hay guerra y hay problemas y conflictos. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros estamos preparados, o Dios nos prepara, déjenme corregir, para poder enfrentar guerras espirituales, a veces el enemigo usa a alguna persona para decir: muchacho, tú vas a ir para allá. Bendito Dios. Yo me acuerdo en Puerto Rico, nosotros, ¿verdad?, íbamos a lugares un poco peligrosos, porque allí Dios nos enviaba a poder predicar la palabra del Señor. Y me acuerdo que cuando hacíamos el grupo para poder ir al lugar donde Dios quería, ¿verdad?, que lleváramos su palabra, siempre había uno en el grupo que decía: ¿ustedes están seguros que ustedes van a ir allí a entrar a ese lugar? Cuando en ese lugar han hecho esto, han hecho lo otro, han hecho aquello. Y a veces, hermano, mire, a veces, ¿sabes qué nos decían? Nos decían: allí, si usted no entra con permiso, usted no sale vivo. Pero ¿saben una cosa? Que a veces el hombre en la tierra tiene que dar permiso para entrar a lugares, ¿sí? No se lo voy a negar. Pero cuando usted anda con el dueño de la tierra, que es Jesucristo, con ese permiso ya está basto. Y esto le quiero ser claro: cuando Dios envía, Dios comisiona, Dios apoya. Aleluya. Y Dios sabe cómo hacerlo.
Y Dios nos permitió llevar también el Evangelio. Pero Jesucristo en este momento de la historia decide pasar por este terreno, esta frontera que estaba llena de conflictos y de guerras y de situaciones y problemas. Y tal vez Jesucristo vio allí lo que muchos no habían visto. Vio la necesidad extrema de que Él pasara por esa región y que Él libertara y sanara y restaurara. Aleluya. Santo Dios. Porque es a veces, hermanos, donde están los problemas y los conflictos, es cuando más se necesita de Cristo. Así es. Lucas, el evangelista Lucas, el mismo evangelista Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Perdido. Aleluya. Santo El Dios. evangelista mismo hace ilusión de la verdadera razón por qué Jesucristo vino a la tierra. Santo. ¿Por qué Jesucristo comisionó al hombre? Sino más bien para buscar a aquel que está perdido, aquel que está en necesidad de Cristo, aquel que quizás no se le ha presentado a Cristo y necesita realmente conocer a ese Cristo. Poderoso Dios. Ahí es donde la iglesia realmente tiene el verdadero llamado, es de poder publicar las grandezas de Cristo y poder ofrecer una alternativa real a todos los conflictos que ofrece el mundo. Mientras Jesús entraba en una aldea, cuando Él estaba en esta región, cuando ya estaba pasando por esta frontera entre Samaria y Galilea, Jesús fue abordado por 10 leprosos. Estos 10 leprosos se mantuvieron a lo lejos, pero llamaron la atención de Jesucristo. Y déjame decirte que estos 10 leprosos mantuvieron una distancia entre ellos y Jesucristo, porque había una ley mosaica establecida en el antiguo pacto que decía que todo leproso se tenía que mantener lejos. Santo Jesús. Aleluya. No podía estar cerca de donde habitaba la comunidad normal, común y corriente que no estaba enferma. Porque la lepra era una enfermedad que producía unas llagas en todo el cuerpo, que daban una picazón extrema. Y la lepra era contagiosa. Cuando usted tenía lepra, hermano, usted se consideraba inmundo. El libro de Levíticos habla que claramente en la ley mosaica decía que cuando una persona tenía lepra tenía que salir fuera de la ciudad y mantenerse en el anonimato prácticamente, solo. Gloria a Jesús. Y a veces, hermano, hoy en día, cuando tenemos la lepra espiritual, porque quizás no tenemos una lepra literal, muchas veces nos desegregan, Santo Jesús. nos sacan fuera. Cuando a veces quizás somos tocados por el pecado, o a veces somos tocados por la enfermedad espiritual, a veces nos desegregan y nos sacan afuera. Bendito Y nos Dios. echan para afuera a esperar que nosotros seamos sanos, pero no sacamos el momento para poder acudir a ese Galileo, a ese maestro, para poder impartir la palabra de sanidad sobre esa vida y esa vida ser sana. Aleluya. Sin embargo, estos 10 leprosos en este momento vieron que el maestro había llegado a su región, vieron que la sanidad estaba allí, vieron que la luz del mundo estaba allí, vieron que el camino estaba allí, vieron que la verdad estaba allí, y desde lejos le gritaron al maestro: ¡Maestro! Gracias. ¡Jesús! ¡Ten misericordia de nosotros! Llamaron la atención del maestro, detuvieron al maestro por un momento. Ese grito de fe, ese grito de esperanza. Y es que estos 10 leprosos marginados
y desesperados por su condición, vieron en Jesús una oportunidad única de encontrar la sanidad para su enfermedad. Y esto produjo en ellos un grito de desespero y de angustia, pero a la misma vez confundido con fe y esperanza en ese maestro. Su clamor por misericordia no tan solamente reflejaba esa desesperación en ellos, sino también su fe en el poder de Jesús para sanarlos. Aleluya. Jesús estaba cerca de ellos. El salmista en el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es que estos 10 hombres no tan solamente estaban enfermos de lepra, sino espiritualmente estaban contristos en su espíritu. Su condición era tan grave que los había llevado a tirar hacia el lado todas las diferencias sociales y religiosas. Y estaban juntos. Habían 10 leprosos juntos de diferentes aldeas, de diferentes lugares. Y entre ellos, entre esos 10 leprosos, allí se encontraba un samaritano. La enfermedad había echado hacia el lado la indiferencia y los había unido en un solo dolor. Ambos, los 10, debo decir, estaban juntos. Las diferencias de tú judío, yo samaritano, tú de tal región, tú de otra región, ya había desaparecido en ese momento. Simplemente estaban todos en un solo dolor, en una sola sentir, en una sola emoción de aquello que estaba afectando su condición de vida. Aleluya. Y es a veces, hermano, que en los desastres grandes que suceden en nuestro mundo, ahí es cuando la gente echan a un lado sus diferencias, sean políticas, sean de región, sean de color, y se unen. Aleluya. ¿Qué era Jesucristo? Por eso a veces Jesucristo, mucha gente dice: ¿por qué pasa este desastre? ¿Por qué pasó este temblor? ¿Por qué pasó esto otro? Porque a veces tenemos que ser sacudidos, porque entonces verdaderamente entendemos que juntos, unidos, clamando, podemos ver al Maestro de lejos y decir: Maestro, ven y sánalos. Santo Dios. Por eso es que en medio de los desastres de hoy día, muchos se preguntarán: ¿dónde está Jesucristo? Jesucristo está en la unión, Jesucristo está en la oración, Jesucristo Aleluya. está allí en la vigilia. Por eso es que cuando suceden estos grandes desastres, entonces vemos cuando gente se une en oración, se une en vigilia y se acuerdan que de verdad ese humilde carpintero, ese Galileo existe y está vivo y sana y liberta. Santo Dios, aleluya. Ahí está el Maestro pasando Gracias, por Señor. nuestra región, en medio de nuestro desastre, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra adversidad. Ahí llegó el Maestro. Aleluya. Porque Él no llega tarde y temprano. Él llega Gloria a a Dios. tiempo. Aleluya. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Allí estaban esos 10 leprosos de diferentes regiones, pero entre ellos se encontraba un samaritano. Y el hecho de que un samaritano se encuentre entre estos 10 leprosos es un hecho significativo, dado la animosidad que existía entre judíos y samaritanos. Y es que la lepra había borrado las barreras que antes los habían separado, creando una comunidad de sufrimiento y esperanza compartida. Estos leprosos, al llamar a Jesús Maestro, no solo reconocían su autoridad, sino también su capacidad de hacer milagros. Es que conocían que Jesús tenía el poder
y la compasión para ayudarlos. Su clamor unánime fue acto de fe y de compasión que llamó la atención de Jesús. Santo Dios. Santo, santo. Y es que en medio de nuestras pruebas y situaciones, a veces de nosotros brota realmente una verdadera alabanza. Ahí es que nace esa verdadera alabanza. Grandes escritores de música, de alabanza del Señor, si usted le pregunta sobre esas alabanzas tan y tan profundas y que nos ministran tanto, ustedes pueden obtener de ellos una reacción tal como: esa alabanza la escribí en un momento bien difícil que estaba pasando en mi vida. A veces mucho emulamos, a veces mucho imitamos al árbol del sándalo, que dice que cuando el hombre le da con el hacha, mientras el hombre le está dando con el hacha, el sándalo aún perfuma a ese hombre que está dándole con el hacha. Santo Dios. Y es que nosotros, cuando estamos en nuestras situaciones, cuando estamos en nuestras batallas, cuando estamos en nuestras luchas, es que tenemos entonces que realmente de nosotros emerger, producir una alabanza pura para nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tenemos que hacer como la oliva, que cuando la van exprimiendo, de ella sale el mejor jugo, el mejor aceite. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Así es la vida del cristiano. Poderoso es Jehová. Santo Dios. Y estos 10 leprosos lograron llamar la atención de Jesús. Jesús, movido por este acto de fe, lo llevó a que esos 10 leprosos realmente pusieran esa fe a prueba. La Escritura narra que no los sanó. Jesús no sanó a estos leprosos en el momento, sino les dijo: vayan donde los sacerdotes. Y eso es un hecho muy importante lo que Jesús hizo, porque Jesús puso a prueba su fe. Porque cuando Jesús le da la orden de que vaya a los sacerdotes para que fueran certificados, y es que los sacerdotes eran los encargados de examinar a los leprosos cuando sanaban y certificar que en verdad ya no tenían la lepra, y entonces si eran certificados podían ser integrados nuevamente a la comunidad. Déjame decirte algo, hermano, para que entiendan el punto. El leproso no podía ir lleno de lepra donde el sacerdote. La lepra tenía que tener ya una característica, ya la piel tenía que tener una característica para que el leproso pudiera ir donde el sacerdote y decirle al sacerdote: mira, como están ya están secas, ya no tengo llagas, ya están curadas. Y entonces el sacerdote poder iniciar un proceso para poder determinar si ese leproso estaba sano. Pero estos leprosos, estos 10 leprosos, Jesucristo, dice la Escritura, que no los sanó. Jesucristo le dijo: vayan donde el sacerdote. O sea, estos 10 leprosos estaban leprosos, llenos de llagas, y Jesús le da la orden para que vayan donde el sacerdote. Y estos 10 leprosos, enseguida que Jesús le dio la orden, estos 10 leprosos caminaron con las lepras en ellos hacia Jesús, hacia el sacerdote, debo decir. Gloria a Dios. Quiere decir que la fe en estos 10 leprosos, en Jesús, era una fe como la de aquella mujer del flujo de sangre. Así es. Porque aún estando podridos, sabiendo que no iban a pasar la inspección del sacerdote, decidieron creer en la palabra Aleluya. y accionar. Poderoso. Ahora te pregunto yo, ¿qué palabra ha dado Jesús en tu vida que tú no has accionado? Santo, aleluya. Santo. ¿Qué palabra Jesús ha dado en tu vida que tú no has creído? ¿Estás esperando que se te caigan las llagas
para entonces caminar? ¿O estás haciendo como estos de leprosos que tenían las llagas y mientras iban caminando, las llagas iban desapareciendo porque iban creyendo en la palabra? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Aleluya. Sí, porque no es lo mismo cuando Jesús dé la palabra y nosotros estamos llenos de llagas, caminar. Porque no hemos sido sanados y no nos queremos mover, porque hasta que no me sanes no me muevo. No, Jesús en este escrito está diciendo, aunque estés enfermo, aunque estés pasando por la necesidad, aunque te estén oprimiendo, marcha porque yo voy contigo y en el camino yo haré. Santo, aleluya. Así Jesús le dijo a estos leprosos. Y lo peculiar, hermano, es que estos leprosos enseguida empezaron a caminar. Y yo cantando a lo mejor el coro, voy camino a Canaán. A Canaán, aleluya. A tierra de Canaán. Si caminamos por fe, Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Aleluya. Y a veces nosotros en nuestra vida tenemos que hacer parte de ese cántico. Caminar por fe. Caminar por fe. Aleluya. Mientras caminaban esos leprosos en esa ruta de fe, en esa ruta de esperanza, dice que las llagas se iban sanando. Pero su obediencia en Jesús los llevó a moverse en esa fe. Y aunque, como dije, esa lepra estaba ahí, creyeron, caminaron. Y el milagro sucedió mientras iban caminando. Y dice la Escritura que fueron sanos. Santo Dios. Fueron sanos de su lepra. Gracias, Señor. Su fe activa y su obediencia en Jesús nos demuestra que estos actos nos pueden llevar a milagros y a transformaciones en nuestra vida. Con simplemente obedecer a Jesús por medio de nuestra fe. Gloria a Dios. Por simplemente obedecer a Jesús por medio de nuestra fe. Y es que en Hebreo 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Es nuestra fe la guía, es nuestra fe la luz en el camino, es nuestra fe la brújula, es nuestra fe la que nos lleva a la bendición que Cristo tiene para nosotros. Gloria a Dios. Para estos leprosos, ser sanados no tan solamente implicaba poder ser librados de esta terrible enfermedad. Esto era la recuperación de sus vidas sociales, la recuperación de su familia, la libertad de su espíritu. Era realmente una libertad literal como espiritual. Era salir del hoyo profundo y oscuro a una vida llena de plenitud y gozo nuevamente. Santo Dios. Esta sanidad lo llevó nuevamente a reintegrarse a la sociedad y recuperar su dignidad y volver a practicar la vida religiosa y cultural. Bendito Dios. Y en Levítico se describe el proceso por el cual tenía que pasar un ex leproso para ser certificado que estaba limpio de esa lepra. Un proceso acompañado de sacrificios y ofrendas. Oiga, hermano, no era, venga para acá, lo examinamos, ya está, váyese. No, hermano, era un proceso de días, era un proceso de sacrificio, era un proceso que envolvía animalitos de ofrenda al Señor. No era un proceso de que ya usted estaba limpio y siga caminando. Era un proceso de agradecimiento que se le daba al autor de esa sanidad. Aleluya. No era tan solamente ser sano y seguir caminando. Pero hermano, hay un refrán muy popular que dice, con la gloria se olvidan las memorias. Sí, es un refrán muy popular, pero es cierto. Y es que de los 10 leprosos sanos, solamente uno
regresó a darle las gracias a Jesús. Y es que a veces, hermanos, cuando Dios trabaja en nuestra vida y hace grandes milagros, nos restaura, nos bendice, a veces con esa gloria se olvida la memoria y se olvida realmente quién fue el que nos bendijo. Aleluya. ¿Quién fue el que nos dio realmente la bendición? ¿Quién fue el autor de esa bendición? Y ¿saben qué, hermano? Esto ocasiona en la vida de algunas personas que nuevamente vuelvan a caer en pruebas y luchas. Y a veces cuando caen en pruebas y luchas, a veces le echan nuevamente la culpa a Dios y le dicen a Dios, otra vez estoy en pruebas y luchas. No es que estás en pruebas y luchas porque Dios lo hizo. Es porque estás en pruebas y luchas porque tú lo ocasionaste en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando estabas enfermo, cuando estabas en tu lucha, cuando estabas en tu problema, te acercaste a Dios. Pero una vez fuiste sanado, fuiste bendecido, te alejaste a Dios. Entonces no has entendido la verdadera matemática. No la has entendido, no se te ha quedado aquí. Que cerca de Dios estamos bajo su ala y estamos protegidos. Lejos de Dios estamos expuestos a aquel que no juega, que no está buscando totalmente la caída del cristiano. Por eso es que la iglesia debe mantenerse cerca de Dios, bajo las alas de Dios, porque ahí estamos cobijados en su presencia y Él nos cuidará. Pero muchos todavía no han aprendido la matemática. Por eso es que no salimos de una, algunos dicen no salimos de una para estar en otra. Porque cuando estamos en prueba, vamos a la presencia y le gritamos, Jesús, Maestro, sánanos, límpianos. Y Jesús se acerca en su gracia, en su misericordia, nos sana, nos limpia. Y nosotros después que Jesús nos sana y nos limpia, hacemos como esos 9 leprosos. Nos olvidamos quién nos sanó, quién nos limpió, damos la espalda y regresamos a nuestra vida anterior. Y es triste. Gloria a Dios. Es triste. Solamente de 10 leprosos, uno regresó para darle las gracias a Dios. Y no tan solamente ese que regresó vino a agradecer a Dios, sino que dice la Escritura que regresó y se postró ante Jesús. Santo Dios. No solamente vino a dar gracias, sino también vino a adorar a ese Rey de Reyes, Santo, Señor de Señores, y a decirle, tú eres santo, santo, santo Señor Jesucristo. Aleluya. Para ti sea toda la gloria y todo el honor, y tú eres el único Santo grande, Dios, y serás aleluya. el único grande por los Santo siglos Dios. de los siglos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Este acto de este hombre prostrarse a los pies de Jesucristo demostró un acto de agradecimiento y gratitud del milagro recibido. Este hombre que regresó a los pies de Jesús, que regresó en acción de gracia y en acción de humillación y en acción de gratitud. Este hombre era aquel samaritano, aquel mismo que pertenecía al grupo despreciado por los judíos. Fue el único en regresar y adorar a Jesús. Santo Dios. Aquel rechazado, aquel marginado, aquel que era señalado por esos judíos religiosos. Y es que a veces, hermano, el hombre establece linaje y descendientes para, según ellos, son los merecedores de las bendiciones de Jesús, y los demás que no estén en ese linaje son excluidos y se catalogan como no aptos para esas bendiciones de Jesús. No hacen exclusiones. Jesús no hace exclusión de nadie, porque es Él el quien determina a quién bendice y a quién no bendice. Por más que el hombre diga, este es de bendición y aquel no, tú no tienes el poder para eso. Quien lo tiene es Jesús de Nazaret. Aleluya. Ese es el que establece a quien Él bendice y a quien no bendice. Te pregunto yo, ¿quieres que Jesús te bendiga en esta mañana? Amén. Amén. Y según este relato bíblico, aquellos del linaje judío, ninguno regresó a adorar a Jesús. Pero sin embargo,
el despreciado por ellos, allí estaba, rendido a sus pies. Santo Dios. El lugar más alto donde un ser humano puede estar, rendido Eso es. a los pies de Jesús. Así es. Allí estaba ese hombre, entregando toda su dignidad, todo su orgullo, todo aquello que poseía en ese momento, se lo estaba entregando en los pies al Maestro. Santo Dios. Esto resalta el tema de la inclusión y la gracia de Dios. Jesús mostró que la fe y la gratitud no están limitadas por barreras étnicas ni culturales. La respuesta de este samaritano demuestra y reconoce esa fuente de su sanidad, y a la vez le impulsa a darle la gloria y honra a este hombre al postrarse a los pies de Jesús. Lo reconoció como su Salvador y fuente de vida. Fue una declaración pública la que este hombre hizo. Santo Dios. Fue una declaración pública, porque Jesús no iba solo. Jesús, en cada región que visitaba, iban sus apóstoles con él, y además de sus apóstoles iba mucha gente alrededor de Jesús, porque querían ver lo que Jesús estaba haciendo. No tan solamente ver, sino también poder ser sano y escuchar la palabra de Jesús. Este hombre samaritano, cuando digo que se despojó de su orgullo, de todo lo que poseía, que era suyo, y lo tiró hacia un lado y se postró a los pies del Maestro, en ese momento le predicó a toda una multitud que a los pies del Maestro es donde podemos recibir la verdadera bendición en nuestra vida. Es el lugar más alto que nosotros podemos estar, a los pies del Maestro. Santo Dios. Y es que debemos reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Debemos despojarnos de toda gloria y todo lo que impida que nos postremos ante Él y que le glorifiquemos, porque para Él sea toda la gloria. En aquella visión del apóstol Juan, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 11, a la altura de los versículos 16 y 17, el apóstol Juan vio una visión hermosa y la describió en esos dos versículos. Dijo: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder Santo Dios. y has reinado. Santo Dios. El apóstol Juan tuvo esa visión de aquellos 24 ancianos también postrados ante ese único Santo Dios, Dios. dándole la gloria. Aquel samaritano, en este momento aquí en la tierra, estaba haciendo lo mismo que el apóstol Juan vería más adelante. Estaba postrado ante los pies de Jesucristo, dándole todo honor y toda gloria, porque Él solamente se la merece. Aleluya, gracias. Es que cuando nosotros imitamos al cielo, cuando nosotros imitamos lo que sucede allá arriba, lo hacemos aquí en la tierra, estremecemos el corazón del Santo Maestro. Dios. Aleluya. Estremecemos realmente el corazón del Maestro. Podemos cantar, podemos predicar con elocuencia, podemos quizás hacer un sinnúmero de cosas, pero lo único que realmente mueve el corazón de Dios es que nos postremos a sus pies y le digamos: Santo, Santo, Aleluya. Santo eres, tuyo es todo el poder y toda la gloria. Aleluya, gracias, Señor. Este samaritano practicó este ejercicio de gratitud y adoración. Él quería pagar con adoración ese milagro hecho en su vida.
Este hombre ofreció todo lo que tenía, que era su ser, a la disposición de Jesús. ¿Qué tú tienes para ofrecerle a Jesús? ¿Qué tienes? ¿Una propiedad, dinero, ropa? No, eso no le hace falta a Jesús. A Jesús le hace falta tu gratitud, Santo. tu adoración, tu lealtad. En el versículo 17 de esta historia, Jesús hizo dos preguntas. Jesús dijo, cuando vio a aquel hombre postrado, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Aleluya. Esta pregunta que Jesús hace, estas dos preguntas que Jesús hace, expresa su asombro y tristeza y enfatiza la importancia de la gratitud y la necesidad de reconocer a Jesús por sus bendiciones. Cuando ve la ausencia de aquellos otros 9, expresó su asombro. Y esto nos desafía a examinar la disposición que nosotros tenemos hoy en día para ser agradecidos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de las bendiciones que ha derramado sobre nosotros y nuestra familia, de la provisión que nos ha dado, de la sanidad que ha hecho en nuestros cuerpos. Santo. Y la pregunta que surge es, ¿cómo yo podía realmente agradecer a Jesús? Es simplemente sencillo, hermano. Es adorar su nombre y hacer su voluntad mediante la obediencia y la gratitud. Santo Dios. Gracias, Cuando practicamos la obediencia y la gratitud, muestra que la fe verdadera se manifiesta en actos de agradecimiento y adoración. Y nos desafía a vivir una vida de gratitud, reconociendo que cada bendición y milagro es un acto de misericordia hacia nosotros, de parte de Dios. La falta de gratitud, por otro lado, de estos 9 leprosos, nos sirve como una advertencia sobre el peligro de la ingratitud. Nos recuerda la importancia de detenernos y reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas, agradeciendo continuamente por su amor. La gratitud no solo honra a Dios, sino también transforma nuestro corazón y nos lleva a una relación más profunda con Él. Porque cuando somos agradecidos con Él, abrimos nuestro corazón y podemos seguir escuchando su Eso voz. es, aleluya. Podemos seguir escuchando lo que Él tiene para nosotros. Podemos establecer un vínculo más allá de un Dios y un servidor. Podemos establecer ese vínculo de un padre y un hijo. De un padre que aconseja y un hijo que escucha. Jesús, tras ver la gratitud del samaritano, le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y el samaritano no tan solamente fue sanado, hermano, no tan solamente se cayeron las lepras de su cuerpo, sino que también fue reconciliado con Dios, obteniendo el mayor de los tesoros que puede obtener un ser humano, y es la salvación a través de Cristo. Aleluya. Esto es un don de Dios. Aleluya. Es la salvación, un tesoro que obtenemos. Es la entrada, es el ticket, es la llave de la puerta que nos da acceso a la presencia de Dios. Y es aquello que nos va a llevar a nuestra vida eterna, Gloria a Dios. junto con Dios. Aleluya. Amén. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don De Dios. de Dios. Amén. Gracias, Padre. Este evento no tan solamente impactó la vida del samaritano, sino también toda aquella multitud que sería Jesús, porque como dije antes, había muchas personas presentes y testigos allí. Y déjame decirte algo, déjame aclararte algo.
Cuando nosotros aquí decimos que nosotros somos carta abierta, es que hay mucha gente que nos observan y ven nuestras reacciones hacia diferentes situaciones y ven realmente si en nuestros peores momentos nosotros demostramos ser cristianos. Aleluya. Por eso es que muchos en esa práctica se caen, porque aquí cualquiera es cristiano. Aquí cualquiera es cristiano. Pero cuando se bajan de aquí, Santo. sus actos dictan lo contrario. Eso es así. Triste. Dictan totalmente lo contrario. Y a veces se vuelven tan ciegos que no se dan de cuenta que hay personas que lo están observando. Y a veces dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no te estás autoanalizando. No te estás mirando en el espejo espiritual para que te des de cuenta en qué realmente estás errando. ¿Qué testimonio realmente estás Santo, predicando con lo que vives? aleluya. No con lo Gloria a que Dios. hablas de aquí, sino con lo que vives. ¿Qué realmente estás proyectando? ¿Proyectas a Cristo? Hay que ver lo que estás haciendo. Santo Dios. Gloria a De Dios. aquí se me hace fácil predicar a Cristo. Pero allá, ahí es que empieza. Mi abuelita decía, ahí es que el gas pega y la gasolina arde. Santo Jesús. Que nuestros pasos allá digan, Cristo, Cristo. Santo Cristo. Dios. Los discípulos y seguidores pudieron aprender sobre esta sanación y salvación a través de la fe y la gratitud. Y que Dios honra la fe genuina, no importando el trasfondo de la persona. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Santo Dios. Por eso mucha gente se hace eco y dice, Dios no mira por fuera, Dios mira corazones. ¿Qué habla tu corazón? Porque dice que de la abundancia habla ¿qué? La boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué te paras a hablar? Por ahí, por las esquinas. Cuidado, hablemos de Cristo. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo. Santo. Adoremos a Cristo. Santo Dios. Cuando nos expriman como la oliva, que de nosotros brote aceite. Santo Dios. Cuando nos den con el hacha, que de nosotros salga aroma de Cristo. Gloria a Alabado Dios. sea el Señor. Estamos llamados no solamente a agradecer a Dios por las bendiciones o milagros en momentos específicos, sino vivir una vida de continuo agradecimiento constante a Él, Aleluya. porque a Él sea toda la gloria y toda la honra. La gratitud Gloria a Dios. solo honra, la gratitud solo honra a Dios, sino que no tan solamente lo honra, sino que también transforma nuestro corazón y nos mantiene con una relación cercana a Él. La gratitud no es agradecer nada más, sino que también en nosotros provoca esa adoración y esa transformación en nuestra vida. Nos ponemos de pie en esta hora.